Vamos a Muchas estar. gracias, sí, muchas gracias Marcelita. Se escucha muy bien, César. Falta solamente tu presencia. Ahí está. Perfecto. Y quiero compartir el video. Por alguna razón no quiere que me vean, así que permaneceré en el anonimato visual. Primero que todo, bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia. Para mí es muy grato poder compartir con ustedes y poder participar en esta jornada. Yo tengo la fortuna de estar presente desde la segunda jornada de tecnología médica hace ya 17 años y me llena de orgullo poder ser parte una vez más de este panel. Vamos a hablar hoy básicamente de algunas maniobras muy puntuales. No quiero explayarme en todos los detalles que podemos construir para poder mejorar el rendimiento de las agendas de resonancia magnética, pero quiero dejarles entonces mensajes muy puntuales respecto a aquellas tareas que nos han brindado mejores beneficios y que probablemente ustedes puedan incorporar, ¿cierto? O debatir en sus propias instituciones si vale la pena, ¿cierto? Poder incorporarlas como tareas propias. Para poder contextualizar el objetivo de la optimización en un cierto proceso productivo, ¿verdad? Tenemos que darle sin duda una connotación tanto económica como también, ¿cierto?, del resultado, como lo mencionó el doctor Sofia, o sea, qué tanto impacta esta técnica dentro de la atención de salud de los pacientes. Y si bien efectivamente hay ciertos exámenes donde la relevancia de la resonancia magnética pasa a ser más bien solamente un hecho comprobacional de la sospecha diagnóstica de los médicos, tiene un poder diagnóstico que supera enormemente para ciertas patologías a muchas técnicas. Y eso fue lo disruptivo de la técnica de resonancia magnética que por allá en los inicios de la década de los 80 pudo aportar enorme cantidad de información para el diagnóstico médico. Desafortunadamente, resonancia magnética es una técnica cuya implementación es sumamente cara. Los equipos de resonancia magnética pueden partir costando entre $800.000 hasta $2,5 millones. Evidentemente hay un abanico importante de equipos y de capacidades que estos equipos tienen para poder conseguir distintos tipos de imágenes, pero sin duda que es uno de los equipos más caros de la economía. Así, a su vez, los exámenes de resonancia magnética en nuestro país son exámenes, y en otras ciudades y en otros países también, son exámenes que son caros, y por lo tanto el uso racional de esta técnica es algo sumamente importante que nosotros tenemos que comprender como prestadores de salud, y que a su vez los médicos solicitantes también tienen que comprender que no es un examen de primera línea muchas veces para ciertas patologías. Este elevado costo, tanto de la implementación como del mantenimiento de este equipamiento, nos obliga a maximizar su uso. Y esa es la justificación más importante que nosotros tenemos para poder hacer eficientes nuestras agendas, es decir, tratar de colocar la máxima cantidad de pacientes, minimizando los tiempos muertos, es decir, aquellos tiempos donde no estamos obteniendo exámenes, para que así su uso sea el máximo posible. Y si uno lo ve desde un punto de vista no productivo, también existe un punto de vista importantísimo que tiene que ver con el hecho de poder disminuir las listas de espera. A nadie, evidentemente, independiente de su sistema de salud, le gusta estar esperando por una resolución a su patología. Y por tanto, el aporte de la resonancia magnética digamos, esta optimización de las agendas de resonancia magnética en la disminución de listas de espera es algo transversal, independiente del sistema de salud con el cual se trabaje. Quiero contarles un poco que durante estos últimos 2 años prácticamente, y en múltiples escenarios hemos estado navegando bajo la incertidumbre, tanto por la pandemia como también los hechos sociales que hemos estado viviendo, nos han impactado en nuestro quehacer diario, y nosotros como equipo de salud y en resonancia magnética no estamos ajenos a eso. Fíjense que en enero del año 2019, en pleno inicio de la pandemia a nivel mundial, cuando todavía no se pensaba, ¿cierto?, que los casos llegaran a Chile, nosotros teníamos una proyección de crecimiento súper importante, es decir, el año enero 2020, que es lo que está en rojo-naranjo, estaba bastante por encima de las expectativas de crecimiento, e incluso en este mes del año 2020, nosotros teníamos
un equipo menos por renovación tecnológica y aún así entonces estábamos generando buenos números. Íbamos realmente como avión. Sin embargo, llegó la pandemia y fíjense ustedes cómo las barras naranjas cayeron drásticamente. Aquí estamos comparando los años 2019 en azul, en naranjo el año 2020 y actualmente el año 2021 en este gris un poquitito más menos oscuro. Y si se fijan entonces, el impacto que tuvimos durante este periodo fue dramático. Teníamos un equipo menos, pero a pesar de, o sea, y además de tener ese equipo menos que está en renovación tecnológica, teníamos, ¿cierto?, una cantidad de pacientes muchísimo menor durante el año 2020, tanto en los meses de abril y mayo y junio, que no lo grafiqué, pero que en definitiva también demuestra lo mismo, que fue aquellos meses donde la pandemia nos pegó con mayor fuerza en sus dos olas. La primera ola fue mucho más perjudicial, y yo creo que a todos ustedes les debe haber pasado en sus distintos centros, donde la cantidad de pacientes disminuyó drásticamente porque hubo, ¿cierto?, una detención de las atenciones de salud no asociadas a COVID. Pero esto pasó y nada hacía presagiar, ¿verdad?, de que llegado julio de este año, incluso julio del año pasado, donde la producción de exámenes en nuestra área se volvió a incrementar. No a los niveles del año 2019, pero ya pudimos ver cómo la cantidad de pacientes fueron retomando sus atenciones de salud y fuimos acercándonos, ¿cierto?, a los valores deseados de producción en nuestra área. ¿Por qué les muestro esto? Porque básicamente este indicador, ¿verdad?, este KPI, nos permite ir manejando nuestro rumbo, saber qué cosas tenemos que hacer. Cuando partimos la pandemia, nosotros modificamos nuestros tiempos y aquí tenemos una gráfica donde a aquellos exámenes más frecuentes modificamos los tiempos de atención para poder hacer la limpieza y desinfección de nuestro equipamiento entre exámenes, lo cual era parte del protocolo COVID que la institución implementó. Eso motivó, ¿verdad?, un incremento no menor en los tiempos de examen de resonancia magnética durante este periodo. Y este es el efecto más importante que yo quisiera mostrarles, el efecto de la prolongación de la latencia, es decir, un aumento en los tiempos de agendamiento que nosotros actualmente tenemos en nuestros pacientes. Es muy probable que esto también sea compartido con muchas instituciones. Si ustedes se fijan entonces, la barra gris, que es la barra del 2021, está mostrando el incremento en los días de espera para los agendamientos de nuestros distintos equipos de nuestras distintas sucursales, teniendo un pic, por ejemplo, en nuestro equipo de 3 Tesla de Vitacura, que es el que más espera tiene, cercano a los 12 días, lo cual traduce una inquietud muy importante en aquellos que toman decisiones de la Administración de Salud. Esta evidencia del problema generado por la postergación de la atención de salud nos obliga a tomar decisiones. Y esta decisión fue abordada a partir de julio de este año con una optimización de los protocolos de exámenes. Y esto es uno de los principales puntos que quiero dejarles como punto de énfasis. Estuvimos trabajando sobre, primero, un retorno a los tiempos no COVID, es decir, cambiar nuestros tiempos de atención a los tiempos, ¿cierto?, determinados antes del inicio de la pandemia, lo cual nos incrementó nuestra productividad, pero en un margen bastante menor. Como esto no fue suficiente y la latencia no disminuyó drásticamente, tuvimos que hacer un análisis apoyado por el análisis de Pareto, donde tomamos nuestros 20% de tipos de exámenes que representan el 80% de nuestra productividad, tal cual como se evidencia en esta tabla, donde si ustedes se fijan, esta simple lista de exámenes representa cerca del 78% de la producción mensual de resonancia magnética. Tomamos estos exámenes y nos pusimos entonces a trabajar en conjunto entre los radiólogos y los tecnólogos médicos para poder generar protocolos optimizados. Hicimos entonces sinceramos los tiempos de agenda de estos exámenes y luego nos pusimos desafíos de disminución de tiempo. Por ejemplo, la columna lumbar que está en la medición empírica, está entregando cerca de 38 minutos de tiempo de examen. Nosotros nos propusimos llegar a los 30 minutos en agenda. Otro examen muy frecuente, la resonancia magnética cerebro, que está entregando 45 minutos en la medición de nuestro sistema, en el análisis de los datos. Nos propusimos entonces obtener también el examen en 30 minutos. Y este análisis fue hecho entonces en conjunto
y hubo un trabajo tanto de optimización de protocolos en términos de sacar aquellas secuencias que simplemente terminaban no aportando información adicional o información relevante en el diagnóstico, y utilizando herramientas tecnológicas que afortunadamente pudimos tener a la mano para poder disminuir los tiempos de algunas secuencias. Por ejemplo, en este caso, si ustedes se fijan en el protocolo de cerebro estándar, no hubo una drástica disminución de la cantidad de secuencias, pero sí, todas aquellas que están marcadas en rojo, hubo una drástica disminución en los tiempos de adquisición, dado, ¿cierto?, la incorporación de técnicas de aceleración que muy minuciosamente fueron analizadas para que no comprometieran la calidad de imagen. Nuestro protocolo de cerebro bajó desde 45 minutos en agenda, ¿cierto?, hasta 18 minutos medidos en aquellos estudios que no requieren uso de medio contraste. Otra resonancia muy icónica, nuestro protocolo multiparamétrico para tumores cerebrales intraxiales. Aquí sí hubo una disminución de la cantidad de secuencias junto con la incorporación de técnicas de aceleración y de optimización de imágenes para reducir nuestro protocolo de este tipo de 62 minutos a 43 minutos, lo cual, ¿cierto?, nos permitía disminuir los tiempos de agendamiento. Un examen que representa uno de los porcentajes de mayor productividad, que es la columna lumbar, tuvo una drástica disminución de 38 a 18 minutos, como ustedes se fijan, también en este esquema de disminución de secuencias que no aportan, o reemplazo en este caso, por ejemplo, por reformateo a partir de secuencias 3D y secuencias optimizadas con técnicas de aceleración. Esta optimización de protocolos tuvo un efecto tangible, y es lo que les quiero mostrar. Nosotros hicimos este análisis durante el mes de agosto, lo pusimos en efecto en finales de agosto, principios de septiembre. Como teníamos una latencia de 2 semanas, nosotros podemos ver el efecto a inicios de octubre. Si ustedes se fijan, en ese momento, en este mes, nosotros sobrepasamos la barrera de los 3.000 estudios mensuales, situación que nunca antes en nuestra historia habíamos podido sobrepasar, esta barrera de los 3.000 estudios mensuales. Vamos a hablar un poquitito sobre la productividad. Nosotros estamos muy preocupados de este tema hace ya varios años. Hace unos 3 años atrás nos visitó ingenieros de procesos de la empresa Siemens y nos hicieron una asesoría para poder entonces mejorar nuestra eficiencia en el agendamiento de exámenes de resonancia magnética. ¿Y qué quiero rescatar de este proceso? Que fue bastante útil porque nos saca de nuestra caja, ¿verdad?, de nuestra caja negra donde estamos trabajando diariamente, y nos miramos desde afuera hacia adentro para ver cómo estamos haciendo las cosas y encontramos ciertos puntos de mejora. Todo esto basado en los datos obtenidos por el Impact Business Intelligence, que ya lo mencionó, ¿cierto?, el doctor Sofi y Ricardo Castillo, que es de donde extraemos la data después de años de recolección de data, y todo esto entonces analizado por estas personas, ¿cierto?, altamente capacitadas de Siemens. Dentro de los hallazgos principales tenemos 2 lecciones importantes. La primera lección es que nos dimos cuenta que ningún examen citado, un bajo porcentaje de los exámenes citados a las 8 de la mañana realmente comenzaban a las 8 de la mañana, solamente un 8%. Si uno suma todos estos exámenes, ¿cierto?, que comienzan atrasados, finalmente tiene un total de 10 días acumulados al año de pérdida de producción. Entonces, nos pusimos la tarea de poder optimizar este aspecto. ¿Y cómo lo optimizamos? Por dos tareas. Primero, cambiando el lenguaje de cómo nos referimos a el examen o a la citación del examen de los pacientes. Cuando los pacientes comienzan la interacción con nuestras secretarias para el agendamiento de resonancia magnética, acuerdan un horario de realización del examen. Desde ese momento, cuando ya acuerdan el horario de realización del examen y de ahí en adelante, las secretarias tienen entonces la indicación de poder comenzar a hablar sobre la hora de presentación para el estudio. Esto muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, en los vuelos ¿cierto?, comerciales, cuando uno decide su vuelo, luego entonces comienza todo la citación de los pasajeros sobre el tiempo de abordaje del avión. Esto nos permite poder citar a los pacientes con el tiempo apropiado para que realicen los trámites administrativos y podamos tenerlos disponibles al momento en que realmente los tengamos que pasar a la sala. Pero tuvimos que definir tiempos de corte para aquellos pacientes que llegan atrasados. Y esto fue uno de los aspectos más difíciles de implementar, porque a nadie le gusta, ¿verdad?, que a pesar de que, independiente de la justificación que tenga, si llegó atrasado a una cita, se tenga que suspender su atención. Desafortunadamente, si uno, como vimos, ¿cierto?, en la diapositiva anterior, si no partimos bien a la hora, a primera hora en la mañana, a las 8, probablemente el 28% de los exámenes que continúan tampoco se van a partir así.
¿ya? También van a seguir partiendo atrasados y eso nos va a hacer finalmente entregar una mala experiencia a los pacientes y seguir trabajando atrasado durante el examen. Y aquí tenemos entonces flujograma de cómo entonces nosotros como tecnólogos médicos, cuando un paciente llega atrasado y ese atraso es 20 minutos sobre la hora de presentación, la secretaria entonces tiene la indicación de llamar a la sala del examen y el tecnólogo entonces analiza si es capaz de o no de asumir ese atraso. Finalmente, si nosotros concretamos todo esto, podemos entonces trabajar sobre estos aspectos de ineficiencia de nuestro proceso productivo. Otro aspecto importante que concluimos, que es la lección número 2, es que no podemos partir la jornada con exámenes complejos. Para eso entonces nosotros configuramos nuestro sistema. Aquí tenemos la configuración de un examen simple, como una rodilla, donde solamente tiene asignada la sala. En cambio, un examen complejo, como por ejemplo una enteroresonancia, tiene asignado un horario diferido, que nosotros le pusimos un nombre pool radiólogos, que lo que queremos decir es que necesita supervisión de los radiólogos, y ese entonces examen no puede partir antes de las 10 de la mañana, con lo cual nosotros optimizamos, ¿cierto?, el inicio de la jornada para reducir este atraso global que se genera sobre la agenda. Aquí tenemos un ejemplo de cuáles fueron los exámenes que nosotros definimos como exámenes simples. Entonces, 2 tareas para poder mejorar este aspecto. 1, hora de presentación y cumplir con la hora de presentación y suspensión de aquellos pacientes que no cumplen con la hora de presentación. Y definir exámenes simples para poder partir la jornada. Otro aspecto re importante que me interesaba compartir con ustedes es el rediseño de flujo. Aquí vamos a compartir una experiencia que tuvimos y que implementamos desde el año 2012, que es la revisión de las órdenes médicas, ¿ya? Nosotros teníamos 2 tipos de agendamiento y tal como lo mostró el doctor Sofía, actualmente estamos viendo un agendamiento web para poder entonces dejar el agendamiento clásico y poder avanzar a un agendamiento mucho más actualizado. Y en aquellos años, en el año 2012, nosotros teníamos cerca de un 15% de exámenes mal agendados. Y tratamos de identificar la causa y finalmente concluimos que la causa era que al momento del agendamiento nosotros no teníamos muchas veces la orden médica de los pacientes, porque las órdenes médicas son muy diversas. Los médicos habitualmente no siempre cuentan con sistemas electrónicos para poder generar la solicitud de un examen y por lo tanto nos encontramos con aspectos caligráficos, con aspectos interpretativos y con aspectos ciertos de que no es el examen que realmente le sirve al paciente. Nosotros establecimos un flujo de revisión de solicitudes y ese flujo de revisión lo tenemos implementado desde esa fecha hasta hoy, donde el paciente sube la solicitud de su examen a una plataforma web, que es la que mostró el doctor Sofía. Estas solicitudes son administradas por nuestras secretarias del call center y si ellas tienen dudas del agendamiento, si no es un examen de rutina, entonces nos envían por correo electrónico esta solicitud que el paciente ya subió y nosotros las evaluamos como tecnólogos médicos, un pool de tecnólogos médicos con criterios más o menos similares. Y si nosotros tenemos dudas, recurrimos a los radiólogos. Si no tenemos dudas, entonces respondemos a las secretarias para que ella entonces proceda con el flujo de agendamiento para los pacientes. De esta manera, nosotros diariamente verificamos una gran cantidad de solicitudes, estamos hablando de cerca de 50 solicitudes diarias, ¿ya?, de exámenes complejos, de exámenes que tienen algunos aspectos ininteligibles de las órdenes médicas, y con esto entonces vamos disminuyendo aquellos pacientes mal agendados que terminan probablemente siendo exámenes suspendidos. Esta es la misma foto que mostró el doctor Sofía, donde los pacientes completan esta información personal y suben la orden médica. Y lo importante de esta plataforma es que después las secretarias pueden hacer gestión y seguimiento. Si ustedes se fijan, aquí tenemos 146 registros, es decir, 146 órdenes médicas que han sido subidas a la plataforma para que entonces las secretarias puedan ir agendando exámenes en resonancia magnética. Otro rediseño que nosotros hicimos fue la reorganización de nuestra agenda. Esta era como la teníamos reagendada en Vitacura hace unos meses atrás, donde teníamos 3 tipos de pacientes entre los 3 resonadores, con horarios diferidos. Teníamos espacios reservados para ambulatorios, espacios reservados para hospitalizados, y las urgencias las tratábamos, ¿cierto?, de meter entre medio de estos pacientes citados. Sin embargo, vimos, ¿cierto?, de que los pacientes hospitalizados y de urgencia generaban enorme atraso en los equipos y por lo tanto lo que hicimos fue modificar nuestras agendas. Dejamos 2 resonadores de los de Vitacura de una manera bastante similar a lo que ocurre en nuestras sucursales, con atención solamente a ambulatorios parasitados y meter pacientes de urgencia en caso que se pueda. Y tenemos un resonador que es el resonador donde agendamos la anestesia y hospitalizados, en el cual se va llenando on demand para aquellos pacientes hospitalizados, porque es un flujo de pacientes muy difíciles de predecir, ¿ya? Bueno, este efecto del rediseño de este flujo de atención
ha tenido efecto, fíjense. Y quiero mostrarles, por ejemplo, que nosotros también lo implementamos desde la partida de nuestro sistema RISPACS nuevo, del Enterprise, y si ustedes se fijan, tenemos un incremento de la atención de pacientes en nuestra sede de Vitacura, que está asociado a este rediseño, ¿cierto? Y a esta reoptimización, y a la optimización de los protocolos de atención. Y aquí, nuevamente, entonces, evidenciamos que todas estas maniobras nos están permitiendo elevarnos por sobre nuestra meta, que era 3.000 exámenes diarios en resonancia magnética. El efecto real está en desarrollo, está muy pronto todavía como para sacar grandes conclusiones, pero quizá en una próxima presentación podamos hablar realmente del efecto de este rediseño del flujo de atención. Otras acciones que hacemos a diario y que también contribuyen a mejorar la optimización de nuestras agendas es, por ejemplo, disminuir las anestesias en pacientes pediátricos. Para eso tenemos un acompañamiento activo, permitimos absolutamente que los padres acompañen al niño, le den tranquilidad, explicamos a los padres cuál va a ser la situación a la cual su hijo va a ser sometido, ¿verdad? Para que él les explique, le tranquilice, ¿verdad? Y puedan entonces participar de mejor manera. Tenemos muy buenas experiencias con esto. Niños pequeños de 7, 8 años han hecho incluso hasta resonancias cardíacas, como es el ejemplo del paciente que se ve en la pantalla. Nuestro personal tiene una orientación hacia la calidad. Tenemos siempre la intención de que aquellos pacientes que son claustrofóbicos podamos acompañarlos para que puedan intentar su examen sin anestesia y con esto entonces disminuir la cantidad de recursos, ¿cierto? Y la cantidad de tiempo de máquina de estos pacientes y poder facilitar la atención de otros pacientes. Hace ya varios años implementamos también los protocolos de niños, neonatos o niños pequeños bajo sueño espontáneo, es decir, los citamos en la noche, durmiendo profundamente con técnicas silenciosas y con eso podemos concretar exámenes como cerebros, columnas, ¿ya? Y otro tipo de exámenes más simples, sin la necesidad de que anestesiemos a estos pacientes. Finalmente, entonces, y para concluir, la exploración de los datos trae múltiples beneficios. Nosotros queremos compartir esta experiencia de crear e implementar, ¿cierto? Y hacer seguimiento de los indicadores para que con esto tomemos mejores decisiones y sepamos cómo estamos navegando. El uso, ¿cierto? De estos indicadores permite maniobrar incluso en ambientes complejos como el que nos ha tocado vivir ahora último y no le teman al rediseño de los procesos porque generalmente trae beneficios. Eso, muchas gracias.